Dios le bendiga, Dios le guarde. Qué bonito poder llegar a tu vida una vez más y traer una serie de enseñanzas que te pueda bendecir de una manera especial y de una manera poderosa. En el día de hoy vamos a enseñar y vamos a hablar acerca de la fe. Consideramos que el tema de la fe es un tema muy, pero muy interesante que te puede bendecir de una manera especial y de una manera poderosa. Para ello nos vamos a apoyar en el libro de Hebreo. Vamos a estudiar el libro de Hebreo, el capítulo 11. Vamos a hablar acerca de diferentes personajes que aparecen allí y que son los protagonistas del libro de Hebreo y fueron aquellos hombres de Dios que por medio de la fe trajeron lo que estaba en el mundo espiritual, lo que estaba en el corazón de Dios, al mundo físico, al mundo visible, lo hicieron real por medio de la fe. Por eso quiero que vaya conmigo al libro de Hebreo capítulo 11 y en esta primera sesión nosotros vamos a analizar los primeros tres versos. Vamos a analizar los primeros tres versos del libro de Hebreo y luego vamos a ir en las diferentes partes que vamos a ir enseñando, vamos a ir analizando los demás versos del libro de Hebreo. Dice la manera siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Gloria al Señor, qué interesante. Ahora es importante, quiero analizar, quiero traer un punto muy importante. Existen dos tipos de fe. Es necesario que nosotros podamos conocer esta realidad. Existen dos tipos de fe. Yo la clasifico así, dos tipos de fe. Está lo que es la fe natural y está lo que es la fe bíblica, la fe espiritual. Son dos tipos de fe muy diferentes. ¿Qué es la fe natural? La fe natural es esa fe que el ser humano tiene y que está en él al nacer. Es un regalo de Dios que Dios le ha dado a la humanidad y que todos los seres humanos tenemos y que de alguna forma la desarrollamos. Uno la desarrolla más que otro, pero todos tenemos una fe natural, esa creencia en alguien o en algo, esa creencia en que nosotros podemos realizar las cosas y hacer las cosas. Nosotros podemos ver a través de la historia, diferentes personajes de la historia, cómo muchos de ellos manifestaron esa fe natural, esa fe que los llevó a realizar grandes proyectos, a realizar grandes ideas, a traer del mundo, si podemos decirlo así, invisible al mundo visible aquello que ellos consideraban que era una realidad y que era una verdad, aquello que ellos consideraban que era algo que podían realizar y muchas veces cosas que eran imaginables que pudieran hacerse realidad. De alguna manera ellos pudieron creer y tuvieron la confianza y la seguridad de que lo que ellos estaban haciendo, realizando o pensando era de esa manera. Es una fe natural que el ser humano tiene. Esa fe muchas veces Dios obra en el ser humano a través de esa fe natural. Esa fe es la que ha hecho impulsar al mundo y es la que hace que el hombre pueda avanzar y es la que ha hecho que los grandes proyectos, grandes ideas, algún proyecto científico han podido manifestarse en la humanidad por medio de esa fe natural, esa fe natural que ha estado, que está en el ser humano y que es parte de la imagen de Dios en el ser humano. Conocemos muchos personajes de la historia que pudieron manifestar aquellas cosas que ellos pensaban, aquellas ideas que ellos tenían en su corazón, aquellos proyectos que ellos tenían, y muchas veces a través de oposiciones, a través de obstáculos, a través de barreras, a través de cosas que eran impedimentos para ellos, pero de alguna forma ellos manifestaron lo que creían y lo hicieron una realidad. Y nosotros hoy podemos verlo como una realidad y podemos disfrutar de aquellas cosas que muchos personajes de la historia que conocemos creyeron, a personas que nosotros conocemos hoy en día. Hemos visto que han tenido una fe natural y que han realizado proyectos, ideas y han desarrollado incluso ideas de negocio y nosotros mismos también tenemos esa fe natural y personas que conocemos a nuestro alrededor que tienen esa fe natural y que pueden manifestar y realizar cosas grandes y cosas maravillosas. Pero no deja de ser una fe natural. Es lo que Dios le ha depositado al hombre y el hombre nace con esa fe. Pero esa fe fue distorsionada, fue corrompida por medio del pecado. Cuando el hombre cometió pecado y falló y Adán cayó de la presencia de Dios, esa fe fue corrompida y fue distorsionada.
Por eso no deja de ser una fe natural. Muchos de esos personajes de la historia que nosotros hemos leído y conocemos, muchas personas que también conocemos, que son personas brillantes, que de alguna forma han hecho cosas impresionantes, ni siquiera creen en Dios. Y muchos de esos personajes históricos que ya son parte del pasado, ni siquiera creyeron en Dios en el pasado. Fueron personas, algunos de ellos inmorales, otros ateos, otros ni siquiera creían en Dios, pero de alguna forma desarrollaron esa fe. Por eso digo que esa fe natural ha sido distorsionada, ha sido cambiada por medio del pecado, porque algunos de ellos han sido contrarios incluso al cristianismo, pero de alguna manera desarrollaron eso que estaba dentro de ellos porque es una fe natural dada por Dios al hombre. Ahora nosotros queremos analizar una fe diferente, que es la fe bíblica, la fe espiritual. Es importante que usted pueda identificar, saber cuándo es una y cuándo es la otra, saber nosotros dividir entre lo que es la fe natural y la fe bíblica. La fe espiritual es muy diferente. La fe bíblica es aquella fe que viene directamente de Dios al hombre, aquel hombre que ha sido transformado, aquel hombre que ha sido regenerado, aquel hombre que ha sido lavado con la sangre de Cristo, aquel hombre que ha nacido de nuevo. Aquella fe viene directamente de Dios al hombre, y esa fe es una fe bíblica basada en la cruz, basado en el blanco que es Jesucristo, basada y mirando al blanco que es Jesucristo, y basada en la cruz, basada en el sacrificio de la cruz, en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Una fe muy diferente a la fe natural, porque la fe natural fue distorsionada, fue corrompida por medio del pecado. Por eso nosotros queremos hacer una separación, una división que tú puedes entender. Aunque la fe natural es importante, ha sido tan importante en el mundo porque hemos visto los grandes logros y proyectos que se han hecho, pero no deja de ser una fe natural, una fe distorsionada que no nos puede acercar a Dios, que no nos puede llevar al cielo. Quiero hablar de una fe bíblica, de una fe espiritual. Por eso está hablando aquí el autor de los Hebreos, dice pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Queremos analizar estas tres palabras. La primera palabra que vamos a analizar es la palabra certeza. Dice pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, que la palabra certeza literalmente significa pararse debajo. Y esto habla técnicamente de una escritura de propiedad. Cuando alguien tiene una escritura de propiedad, un título de propiedad, y esa escritura de propiedad está a tu nombre, y legalmente tú sabes que esa escritura de propiedad te pertenece porque el título está a tu nombre, tú te paras debajo del derecho de la escritura de propiedad. Tú sabes que esto es tuyo, estás convencido de que eso es tuyo. Por eso dice que fue la fe, la certeza, la fe, la certeza, la seguridad. Es el título de propiedad. Es lo que te está diciendo que eso es tuyo, que te pertenece. Tú estás seguro que las promesas de Dios que tú estás leyendo, que tú estás analizando, que lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz del Calvario, la salvación, la sanidad, la prosperidad y las cosas que Dios nos ha entregado y nos ha dado por medio de su palabra, nos pertenece, estamos seguros. Por eso es que dice que es pararse debajo del derecho de escritura de propiedad. Tú estás seguro. La palabra certeza quiere decir, habla de seguridad. Estar seguro de algo, estar confiado en algo, y eso es la fe. La fe es estar seguro, estar confiado de que lo que Dios está hablando y está diciendo me pertenece. Estoy seguro y estoy confiado porque es mío. Gloria al Señor, es el título de propiedad que me dice que esto me pertenece. Ahora, la segunda palabra que dice es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra convicción es estar convencido que eso es así, estar convencido de que la idea, el proyecto, el pensamiento que tengo es así. Por eso yo estoy convencido de que lo que la Biblia dice, de lo que la Biblia enseña es así, gloria al Señor, y que no es de otra manera, sino que es así como la Biblia lo enseña. O sea, estoy convencido, es la certeza, estoy seguro, confiado de que eso es mío y convencido de que eso es así, de que lo que la palabra de Dios está hablando, está diciendo, es de esa manera. Tengo que estar seguro. Por eso la fe es una seguridad. Estoy seguro de algo. Estoy seguro. Ahora dice, es por la fe la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. La otra palabra que aparece y que el apóstol utiliza aquí, el autor de los Hebreos utiliza aquí, dice, es la convicción de lo que no se ve. La fe no se ve, la fe es espiritual. Estoy convencido de algo que no veo. La fe no se basa en los sentidos. La fe no se basa en las cosas que yo puedo ver. La fe se basa en el conocimiento espiritual dentro de mí de que algo me pertenece. Estoy seguro de que algo me pertenece y por eso lo hago una realidad. Podemos decir que la fe se puede dividir en dos partes. Está la parte espiritual de la fe, que es la parte que no se ve, y está la parte material de la fe, que es lo que yo puedo traer del mundo espiritual, del mundo que no se ve, al mundo físico y al mundo material, tal como lo hicieron los diferentes personajes que aquí vamos a analizar y vamos a ir hablando acerca de ello. Por eso dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estoy confiado y seguro en algo que no veo. No lo puedo ver con mis ojos, no lo puedo escuchar con mis oídos, pero puedo estar seguro de que es así, de que me pertenece. Estoy confiado y estoy seguro que lo que la palabra de Dios dice, que lo que Dios dice en su palabra es así. Tengo una seguridad. Eso es la fe. Ahora la fe espiritual. Si nosotros vamos al libro de segunda de Corintios, aquí hay una declaración poderosa del apóstol Pablo, segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18, aquí el apóstol Pablo da una declaración poderosa, gloria al Señor, que quiero que preste atención. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 18, dice de la manera siguiente: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No mirando nosotros las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí Pablo está diciendo que las cosas que nosotros vemos, lo que nosotros vemos con nuestros ojos, con nuestros sentidos, son temporales. El mundo pasa, dice la palabra, y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, las cosas que se ven son temporales, lo que nosotros vemos ahora, un día no lo vamos a ver. Ahora, las cosas que no se ven, que son las promesas de Dios, las promesas que están en la Biblia, dice, son eternas. Por eso la fe en su primera parte, podemos decirlo así, es espiritual. No lo podemos ver, no podemos ver las cosas que estamos leyendo, pero sí podemos creer y tener la seguridad y podemos hacerlas una realidad. Las cosas que estamos leyendo y que podemos nosotros, la promesa de Dios, si nosotros por medio de la fe, esa fe que es inyectada, ese regalo de Dios, que viene el Espíritu de Dios, el Espíritu del hombre, que viene del corazón de Dios al corazón del hombre, nosotros podemos hacer una realidad la promesa de Dios por medio de la fe. Ahora, si nosotros vamos al capítulo 5, pero vamos ahora al verso 7 de segunda de Corintios, dice la manera siguiente. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 7 dice la manera siguiente: porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Que está hablando Pablo nuevamente, está declarando, está diciendo, nosotros andamos por fe, no por vista. Quiere decir que no andamos, no es por lo que nosotros vemos, sino que por medio de la fe, por lo que nosotros hemos creído que la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos dice. Por eso la certeza es pararse debajo de la escritura de propiedad, de algo que yo sé que es mío, que me pertenece. Es estar seguro, convencido de que lo que la Biblia me está hablando, me está diciendo, me pertenece. Estoy seguro que la sanidad me pertenece, que la salvación me pertenece. Estoy seguro que la prosperidad, que las cosas poderosas de Dios me pertenece. Es pararme debajo de la escritura de propiedad, que es la palabra de Dios, que me está dando el derecho legal de que lo que Dios está diciendo es así. Estoy convencido que lo que Dios está diciendo es así y de esa manera puedo avanzar en la vida cristiana y desarrollar una fe sobrenatural y una fe poderosa que traiga milagros sorprendentes a mi vida. Gloria al Señor, poderoso el nombre de Jesús. Pero seguimos analizando. Quiero analizar otro verso. Dice, vaya al libro de Juan, capítulo 20, verso 29. Aquí hay una declaración poderosa de parte de Jesús. Libro de Juan, capítulo 20, verso 29. Aquí Jesús le habla a Tomás, porque Tomás no había creído en Jesús, no había creído en la resurrección. Ya se estaba anunciando y algunos habían visto a Jesús, al Cristo resucitado, pero Tomás no lo había visto. Y Tomás dijo, si yo no veo y meto mi dedo
en su mano y veo los clavos, no creo. Entonces Jesús se le aparece a Tomás y aquí Jesús le habla de una manera especial a Tomás, de una declaración poderosa. Aquí dice, Jesús le dijo, porque me ha visto Tomás, porque me ha visto Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Le dice a Tomás, porque me ha visto Tomás, ¿creíste? Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Qué importante esto. Jesús le está diciendo, porque tú me has visto Tomás, creído. Bienaventurado los que no vieron y creyeron. Es importante, podamos entender esto, porque el evangelio se basa en cosas que nosotros no hemos visto. Por eso por medio de la fe. Casi la mayoría de lo que la Biblia enseña y nos dice, nosotros no lo hemos visto. La historia de lo que la Biblia nos habla y lo que la Biblia nos narra, la mayoría de las cosas que nosotros hemos creído no las hemos visto. Nosotros nunca hemos visto a Jesús. Nosotros no hemos visto la calle de oro y el mar de cristal. No hemos visto los 24 ancianos, no hemos visto el trono de Dios. Solamente lo hemos leído, lo hemos creído. Nosotros no estuvimos en Israel. No conocimos a Abraham, a Isaac, a Jacob. No conocimos a Moisés, no vimos al mar rojo dividirse en dos, no vimos al pueblo caminar en medio del mar, no vimos al pueblo en el desierto. O sea que la mayoría de las cosas que nosotros leemos en la palabra de Dios no la hemos visto, pero la creemos por fe. Por eso que la fe es espiritual. La fe tiene que ver y está en lo que es en el ámbito del espíritu. Está lo que es la dimensión de lo sobrenatural, la dimensión espiritual, la fe es espiritual. Porque nosotros la mayoría de las cosas que nosotros leemos en la palabra de Dios no la hemos visto. Nosotros no vimos los milagros de Jesús. Nosotros no vimos a Bartimeo, el ciego, ser sanado, pero lo creemos. Y eso es la fe. Por eso la fe no se basa en los sentidos, la fe no se basa en lo que nosotros vemos o escuchamos, sino que la fe nace, viene de Dios por medio de la palabra inyectada a nosotros. Pero la mayoría de las cosas, la mayoría de las cosas que la Biblia enseña, la mayoría de las historias de la Biblia, nosotros no la hemos visto, pero la creemos por medio de la fe. Eso es la palabra que le está diciendo Jesús a Tomás. Le está diciendo, porque tú has visto, has creído. Bienaventurados que somos nosotros, aquellos que han creído sin haber visto. Bienaventurados son los que creyeron sin haber visto. O sea, nosotros hemos creído las promesas de Dios, la historia de la Biblia, lo que la Biblia nos enseña, y ni siquiera lo hemos visto. Poderoso el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora es importante, ¿de dónde nace la fe? ¿De dónde se origina la fe? ¿De dónde viene la fe? Por eso es importante separar y entender y poder nosotros hacer una separación de lo que es la fe natural y la fe bíblica y la fe espiritual. La fe viene directamente de Dios a nosotros. Viene de Dios a un hombre que ha sido lavado con la sangre de Cristo, a un hombre, una mujer que ha sido regenerado, que ha nacido de nuevo, que ha sido transformado. Viene directamente de Dios. Si nosotros vamos al libro de Hebreo, al capítulo 12 y verso 2, aquí hay una declaración poderosa en el libro de Hebreo, capítulo 12, verso 2, que dice de la manera siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así lo declara el libro de Hebreo, capítulo 12. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que la fe viene directamente de Dios. A través de su palabra, nosotros viene de Dios y por medio de la palabra esa fe es inyectada a nosotros. Por eso la fe bíblica es diferente a la fe natural. Porque la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ninguna fe que no esté basada en Jesús y en la cruz y en el sacrificio de Cristo puede ser una fe bíblica, una fe espiritual, una fe real, una fe sana. Una fe que no esté basada en los méritos de la cruz, que no esté basada en poner los ojos en Jesús, es una fe distorsionada, es una fe que ha sido corrompida, es una fe que está de alguna forma contaminada. Por eso está diciendo el autor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, para que una fe pueda ser una fe poderosa, pueda ser una fe bíblica, una fe espiritual y que viene directamente de Dios. Nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere decir que Jesús es quien origina la fe y es quien consume la fe. Por eso está diciendo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea que nuestra fe viene de Dios.
La fe bíblica, la fe espiritual, la fe viene directamente de Dios por medio de su palabra y ahí nosotros la recibimos. Por eso la diferencia entre la fe natural y la fe bíblica. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, esta palabra poderosa, yo quiero que vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 5 y verso 39, que hay una palabra poderosa, una declaración poderosa de parte de Dios. Cómo nosotros podemos desarrollar nuestra fe y cómo viene la fe a nosotros, cómo la fe inyectada a nosotros, en nuestra vida. Libro de Juan, capítulo 5, verso 39, aquí hay una declaración poderosa de parte de Jesús que dice de la manera siguiente: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está diciendo: escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Jesús está diciendo: yo soy el autor y consumador de la fe. Y si ustedes quieren saber más de mí y tienen que tener una fe más poderosa, escudriñen las escrituras, porque en ella os parece que está la vida eterna, ellas son las que dan testimonio acerca de mí. O sea que nuestra fe nace, crece, se desarrolla por medio del estudio de la palabra de Dios. Por eso la fe viene directamente de Dios a través de su palabra. Cuando yo escudriño la palabra de Dios, cuando yo conozco más de Jesús, cuando yo aprendo más de la historia, cuando yo aprendo más de lo que los evangelios me hablan acerca de Jesús, cuando yo leo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y conozco más acerca de Jesús, entonces va la fe aumentando dentro de mí. La fe no viene de nada que esté fuera de la Escritura. La fe viene de la palabra de Dios. La fe viene directamente de Dios por medio de su palabra. Por eso que la fe espiritual, la fe bíblica es diferente a la fe natural. La fe que yo puedo fundamental viene de los personajes de la palabra de Dios. Es ahí donde está el fundamento de la fe. Por eso el libro de Hebreos menciona a todos los personajes del Antiguo Testamento y cómo ellos desarrollaron una fe poderosa y una fe sobrenatural. ¿De qué forma viene la fe? La Biblia dice en Romanos capítulo 10, verso 17, que la fe por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que la fe viene directamente de Dios por medio de su palabra. ¿Y cómo nace la fe en aquel hombre que ha sido transformado, regenerado, aquel hombre que ha nacido de nuevo? Viene por medio de escudriñar las escrituras, pero también viene por escuchar la palabra de Dios. Por eso dice Romanos capítulo 10, verso 17, repito la cita otra vez, que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Cuando escuchamos la palabra de Dios a través de los predicadores, a través del pastor que nos está enseñando, nos está predicando, a través del evangelista, a través del profeta, a través del maestro, a través del líder espiritual de tu iglesia, entonces comienza a desarrollarse una fe dentro de ti, comienza a Dios a formarse dentro de ti y comienza a desarrollarse una fe especial, una fe poderosa. Por eso es importante escuchar a los líderes, al pastor, la enseñanza que se nos da en la iglesia, porque la fe viene cuando escudriñamos la palabra de Dios, pero viene también cuando escuchamos la palabra de Dios. Yo escudriño la palabra de Dios, leo la palabra de Dios, pero también escucho a los maestros, a los líderes, al pastor, a las personas que me están enseñando. Quiero que vaya conmigo, quiero darte otra escritura más, a Mateo capítulo 28, Mateo capítulo 28, verso 19. Aquí hay una declaración importante también que quiero que pueda aprender en el día de hoy. Mateo capítulo 28, verso 19 dice de la manera siguiente: por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El verso 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Está diciendo, por tanto, dando Jesús una orden a su discípulo, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enséñenle todas las cosas que yo le he enseñado a ustedes. Enséñenle. Por eso la fe viene por medio del discipulado, por medio de nosotros hacernos discípulos de Jesús, por medio de nosotros estar escuchando a alguien que nos enseñe, que nos disipule. De esa forma comienza a desarrollarse la fe. Cuando nosotros vamos a la escuela dominical, cuando nosotros vamos al discipulado, cuando nosotros estamos atentos a la enseñanza, a la predicación, comienza a nacer en nosotros esa fe, cuando somos instruidos, cuando somos enseñados. Por eso es que los líderes espirituales que Dios ha levantado, hombres de Dios que son los que Dios ha elegido, son los encargados de traer la enseñanza al pueblo de Dios
y de traer la interpretación de la palabra al pueblo de Dios para que la persona pueda crecer y pueda avanzar y pueda desarrollarse. Por eso dice, enseñándole todas las cosas que yo le he enseñado a ustedes. De esa forma es que la fe cristiana se va desarrollando. O sea, lo que Jesús le enseñó a los apóstoles lo enseñaron y esa persona enseñaron a otros y así la enseñanza ha ido durante estos 2000 años y ha ido pasando de un maestro a un discípulo, del maestro a discípulo, el discípulo se convierte en maestro y ha ido pasando hasta llegar a nuestro tiempo por medio de escuchar la palabra de Dios. Cuando escudriño la palabra, cuando escucho la palabra, la fe nace en mí. Viene directamente Dios por medio de su palabra y comienza a desarrollarse una fe poderosa, una fe diferente a la fe del mundo. Quiero darte otra palabra más. Quiero que vaya conmigo a Gálatas, Gálatas capítulo 3, verso 2. Aquí hay una palabra poderosa de parte del apóstol Pablo. Dice la manera siguiente: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por escuchar con fe? Por el oír con fe. Está diciendo Pablo a los Gálatas, esto quiero saber de vosotros. ¿Recibiste al Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? Pablo está diciendo, ustedes recibieron el Espíritu Santo por la obra de la ley o por escuchar con fe. Está diciendo, ustedes recibieron el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo, porque escucharon con fe. O sea que la palabra de Dios viene por nosotros escuchar, oír la palabra de Dios. Cuando oímos la palabra de Dios, la fe nace en nosotros y podemos recibir la promesa del Espíritu Santo, podemos recibir al Espíritu Santo. Pero cuando está en la iglesia y está adorando a Dios y está escuchando el mensaje y cree lo que se te está predicando y se te está hablando acerca del Espíritu y tú lo crees, el Espíritu Santo viene sobre ti, te llena, te bautiza. Y ahí la fe comienza a fortalecerse, la fe comienza a avanzar. Es de la manera como se origina la fe dentro de nosotros. Pero quiero darte otros versos más. Quiero que vaya a 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13 dice la manera siguiente. Por lo cual también vosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de vosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Está diciendo Pablo, estoy dándole gracias a Dios, porque cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, ustedes no la recibieron como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Es importante que nosotros vamos a entender que cuando estamos en la iglesia no podemos ver a la persona que nos está predicando. A veces Satanás dice, mira, no escuche y creemos a veces que es palabra de hombre. No, tenemos que recibirla como la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo dice que la palabra, cuando nosotros la recibimos como palabra de Dios, actúa en nosotros los creyentes, actúa. La palabra de Dios comienza a funcionar dentro de nosotros, hace una función, comienza a desarrollar una fe poderosa, una fe sobrenatural. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios y no la escuchamos como que es el hombre que nos está hablando, sino como la palabra de Dios, que es la palabra de Dios la que está siendo transmitida a mi vida, que está siendo inyectada a mi vida, esa palabra actúa y comienza a moverse dentro de mí de una forma poderosa y sobrenatural. De esa manera, la fe se origina dentro de nosotros. De esa manera, la fe comienza a actuar dentro de nosotros. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y la fe es espiritual, en su primera parte espiritual. Luego que nosotros somos inyectados por medio de la palabra de Dios, la fe nace en nosotros. Podemos nosotros traer del mundo espiritual al mundo visible, al mundo físico, aquella promesa de Dios y hacerla una realidad. Gloria al Señor. Poderoso el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a dejar esta primera parte hasta ahí. Pero bueno, vamos a seguir desarrollando porque es una serie de enseñanzas que vamos a desarrollar acerca de la fe. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza. Dios te bendiga y Dios te guarde.